11 de la mañana con 00 minutos. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos hoy en su programa Familia y Sociedad, enfocándonos en las buenas costumbres y también dando a conocer temas de mucha importancia relevantes a nuestra familia y a nuestra sociedad, valga la redundancia. En esta oportunidad les saluda Caitlin Cárdenas junto a don Francisco, con quien estaremos conversando de este tema, y también tenemos un invitado muy destacado que nos está acompañando en esta mañana. Don Francisco, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Caitlin. Efectivamente, esta mañana nos acompaña un abogado, él es Juan Carlos Puertas, y con él vamos a conversar sobre el tema que en estos días nos está convocando, que tiene que ver con la ideología de género, algo que se pretende imponer en el Ministerio de Educación. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, gracias por la invitación. Acá encantado para responder las preguntas, inquietudes que tengan. Claro que sí, don Francisco, doctor Juan Carlos, nos vamos a ir a una breve pausa, así que les pedimos a nuestros amigos y oyentes que están en sintonía, quédense para que puedan también con nosotros tratar de conocer mucho más acerca del tema que hoy vamos a abordar, acerca de la ideología de género. Ya volvemos. Bien, 11 de la mañana con 3 minutos, estás en tu programa Familia y Sociedad. Queremos saludar también a todos aquellos que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales y que nos están viendo por nuestro Facebook. Si tú estás en sintonía y quieres hacerlo también, puedes buscarnos en nuestro Facebook como Betel Radio y también dejarnos tal vez algunas preguntas, algunas dudas respecto al tema que hoy vamos a estar resolviendo. Como don Francisco lo mencionó, hoy estamos con el doctor Juan Carlos Puertas y vamos a estar tratando acerca de este tema de la ideología de género. Hay un poco también una pregunta por parte de nuestros oyentes: ¿cuál será la diferencia entre la igualdad de género e ideología de género? Eso vamos a estar conociendo hoy en el programa, don Francisco. Así es, pero antes vamos a escuchar un reportaje que difundió el programa Cuarto Poder de América Televisión el último domingo. Vamos con ese audio primero. Esta semana las redes sociales se convirtieron nuevamente en un campo de batalla. El motivo del enfrentamiento: el currículo educativo 2017 elaborado por el Ministerio de Educación. Para unos, un documento indispensable para promover el respeto y la tolerancia en las escuelas. Para otros, la prueba irrefutable de que el gobierno planea imponer la llamada ideología de género, contaminando la mente de niños y niñas con ideas inmorales en torno a la sexualidad. Uno de los primeros en alzar su voz de protesta en el Pleno del Congreso fue el pastor evangélico Julio Rosas. La ideología de género es una nociva ideología que pretende redefinir aquello que ya fue establecido por la naturaleza de nuestra especie humana. Pretenden decir que el sexo con el cual nacimos no necesariamente lo es, sino que uno puede cambiarlo en base a los sentimientos. Primero es necesario entender a qué se refieren los conservadores cuando hablan de ideología de género. Se trata de un concepto relativamente reciente que intenta meter en el mismo saco corrientes como el feminismo y la lucha por los derechos LGTBI, como si se tratase de un cóctel explosivo que podría acabar con la familia tal como la conocemos y en última instancia con la civilización. ¡No a la ideología de género! ¿Puede alguien decirme en qué texto se encuentra esta vaina de ideología de género? Yo no conozco la filosofía de esta, del que hay detrás de ideología de género. ¿Qué libros se ha escrito al respecto? ¿Quién está promoviendo eso? Es una frase propia de los conservadores. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es a partir de algo que todos queremos, que es la igualdad y el respeto a los demás y el respeto a las personas que tienen una diferencia, ¿no? Meter ya por ahí, distorsionar lo que es incluso la naturaleza, negar de que hay un orden biológico, por ejemplo. El decirle a una criatura que a voluntad puede ser hombre o puede ser mujer, es violentar la naturaleza. Perdóneme, pero la currícula no dice en ningún momento eso. Que sí, pues, porque cuando te está diciendo que no hay rosadito, no hay celestito, y que tú puedes, la chica, el chico puede aspirar a ser chica, y que la chica puede aspirar a ser... ¿No has visto todas las historietas y los cuentitos que dan? Por favor.
Los cuentitos a los que se refiere Marta Chávez son estos, los mismos que han estado siendo interpretados muy antojadizamente en las redes sociales durante toda la semana para presentarlos como una especie de abominación que no va a hacer otra cosa que confundir y desviar del camino de la heterosexualidad a los niños. Se trata, por ejemplo, de un caperucito rojo que se encuentra con una loba cuando va a visitar a su abuelito. Lo único que se ha hecho es invertir el sexo biológico de los personajes del cuento. O la historia de Oliver Button, un niño que es víctima de bullying porque le gusta la danza y no el fútbol. Lo primero que debemos aclarar es que este material no corresponde a la currícula 2017 como se ha intentado afirmar en las redes sociales, incluso por ilustres padres de la patria. En realidad se trata de una guía de educación sexual para docentes que fue elaborada por el Ministerio de Educación y que fue colgada en internet para que pueda ser consultada en línea por los profesores, pero que ya no está vigente. Es un material que se elaboró además por una dirección, la de tutoría, que fue cerrada en el 2014. O sea, ahorita con la configuración de las nuevas funciones del Ministerio es una dirección que ya no existe actualmente. ¿Existen posibilidades de que entre en vigencia ese material o algunas partes de este? No, porque ya tenemos este material nuevo. Para plantarle cara a problemas como la discriminación por género u orientación sexual en las escuelas, es indispensable hablar del tema con los niños. Explicarles que existe la homosexualidad y que se trata de seres humanos con los mismos deberes y derechos que los de los heterosexuales. Eso se puede hacer de otra manera, pero no diciéndole a un niño que puede ser niña a voluntad o a una niña que puede ser niño a voluntad. Pero la currícula no dice eso. No, sí dicen, porque por ejemplo ponen como casos extremos, distorsionados, que unos niñitos que querían ver a una niñita cuando iba al baño, ya, y los reprimieron, ¿no? Y entonces quieren sugerir como que no deben haber baños para niñas y baños para niños. ¿Cómo concluye Marta Chávez que este dibujo que intenta graficar la curiosidad infantil oculta un mensaje que comunica que no debe haber baños diferenciados por sexo en las escuelas? Mi hijo cree que tiene que tratar igual a un hombre y a una mujer, entonces le va a provocar ser mujer. Es cosa más estúpida del mundo. Pero es indispensable ver el contexto político de este tsunami de críticas, la mayoría de ellas sin fundamento a la nueva currícula escolar. Lo que exigen sus críticos es nada menos que la renuncia del ministro de Educación Jaime Saavedra, cuya moción de interpelación fue aprobada el último jueves. 11 de la mañana con 9 minutos. Bien, don Francisco, ahora sí comenzamos a comentar respecto a este tema que vamos a estar abordando hoy. Bueno, en principio, cuando se colgó este material que hoy dicen ya no vale, que estaban probando, esto pone en evidencia una conducta dolosa, porque se ha pretendido, y de hecho se ha capacitado a profesores con estas guías metodológicas, y cuando han observado el rechazo por parte de los mismos profesores, es que finalmente terminan retirando algo que hoy día ya niegan. Pero en realidad lo que hay detrás de todo esto, entiendo, es lo que se conoce como una suerte de colonización ideológica, porque, o sea, esto ya funciona en Europa hace muchísimos años, en los Estados Unidos. Entonces, traen esta ideología y la introducen a la currícula escolar, imponiéndola. No sé, pero hemos invitado al doctor Juan Carlos Puertas para que mejor él nos comente qué es lo que piensa respecto a este último reportaje de Cuarto Poder. Bueno, a mí en realidad me sorprende la manera tan descarada en que el ministro Saavedra y el congresista Bruce preguntan qué es eso de la ideología de género, qué libros se han escrito, cuando el mismo ministro Saavedra, tengo entendido que ha trabajado antes en el Banco Mundial en una división relacionada al tema de género, ¿no? Y el congresista Bruce evidentemente no es un leo. Solo para recordarle que nos referimos a la ideología de género, a los diversos estudios y autores que tratan de disociar lo que es el sexo del género. ¿Qué libros han escrito? Podríamos empezar con Simone de Beauvoir en El segundo sexo, con Judith Butler en La dialéctica del sexo, con Ferguson, Firestone, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la ideología de género? ¿Y en qué se diferencia de la igualdad de género? La igualdad de género pretende la igualdad de derechos, la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, y es algo valioso,
es algo que todos estamos de acuerdo. No hay ser racional en el planeta Tierra que acepte la discriminación por ninguna causa, ¿no? Y de hecho, en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre ha sido reconocido los derechos a la no discriminación de la mujer, ¿no? En consecuencia, la igualdad de género es el deber de no discriminar, ¿no?, ni por individuales en actos concretos, ni por el Estado con leyes que discriminan a la mujer por el solo hecho de ser mujer. ¿Qué es la ideología de género, en cambio? La ideología de género surge en un tipo de feminismo de género, que se diferencia del feminismo de equidad. El feminismo de equidad lo que busca es, como hemos dicho recientemente, la igualdad de derechos. Pero el feminismo de género lo que pretende es disociar, es decir, dividir el concepto de sexo, hombre-mujer, en un concepto llamado género, que en principio era femenino y masculino. A través de la manipulación del lenguaje y a través de las últimas décadas, lo que ha construido este feminismo de género, estos estudios de género, es que el género es una construcción social. En consecuencia, cuando nosotros nos referimos a la ideología de género, nos referimos a los diversos autores, estudios, que sostienen lo siguiente. Uno, que sexo y género no es igual, y dos, que el género se construye. Evidentemente, cuando en el programa se dice que nada tiene que ver los derechos de LGTBI con el feminismo, es una gran patraña. Porque el feminismo de género, cuando dice que el género se construye socialmente, que uno lo elige, ¿no?, que uno tiende a optar por el género sin perjuicio del sexo biológico que tenga, le está dando un contenido teórico a las causas LGTBI para que ser homosexual, ser transexual, bisexual y otros 60 géneros que ellos tienen se ha convertido como algo normal. Porque si el género se elige, en consecuencia cualquier decisión es normal. En la currícula bastan 2 palabras para saber que nos encontramos frente a la ideología de género, ¿no? Y esas palabras son: el niño descubre su género, ¿no? Entonces no hay nada que descubrir, no hay nada que decidir. ¿Tú eres hombre o eres mujer? Claro. ¿No? Y por otro lado, este tema de que son los estereotipos los que imponen el género. Entonces, tenemos los 2 elementos, la disociación sexo y género, y por otro lado, que el género se construye. No necesitamos más palabras para saber que nos encontramos frente a esta ideología de género. Yo estuve leyendo una anécdota, ¿no?, que ha sido publicada en las redes. Se trata de un padre francés que esta anécdota la cuenta el Papa. Y dice que estaba un padre de familia francés, estaba en la mesa y hablaba con los hijos católicos, ellos, ¿no?, la esposa, él, católicos no tan comprometidos, dice, pero católicos. Y entonces le pregunta a uno de sus hijos, un niño de 10 años, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y el niño le responde, yo quiero ser una muchacha. El papá se acordó que el libro del colegio enseñaba pues la teoría del género, y esto va con las cosas naturales. Una cosa es que una persona tenga esta tendencia, esta opción, dicen, e incluso que cambie de sexo, y otra cosa es hacer la enseñanza en la escuela, en esta línea, para cambiar la mentalidad. Así es. Esas son las colonizaciones ideológicas. Así es, doctor. Sí, y Francisco, estás respondiendo también otra mentira que dice en este reportaje, que la única forma para no discriminar a quien tenga una tendencia homosexual, a quien sea un transexual o a la mujer, es enseñando que el género es una construcción, una opción. Y eso es falso, ¿no? Se puede enseñar de otras maneras, se puede enseñar a las personas a tratar a las demás personas iguales. Es como si usted quisiera ir de Magdalena al óvalo Monitor en La Molina por la Javier Prado en hora punta, ¿no? Hay diversos medios. Lo que ellos le están proponiendo es ir en tanque y aplastar a todos los carros en la Javier Prado, porque, a ver, para lograr la no discriminación no tengo que distorsionar la realidad, no tengo que confundir a los niños. Entonces, es falso el hecho de que digan quien se opone a la ideología de género está a favor de la discriminación. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, nadie está de acuerdo con la discriminación. Lo que criticamos
es eliminar el elemento biológico y científico de que hombres y mujeres son ciertamente diferentes. Y eso es innegable. Claro, el argumento científico es el más contundente, ¿no? Y al que le dan la espalda, porque científicamente solamente existe el varón y la mujer, no existe otro sexo que no sea el del masculino y el femenino. Y creo que le hacen mucho daño a los niños, introduciéndolos en estos temas cuando el niño no tiene idea todavía de lo que es sexo, ¿no? O sea, o la idea que tiene, digamos, muy elemental, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzarles ahí la idea de que pueden cambiarlo, ¿no? Es una maldad muy grande, me parece, ¿no? No, y otro tema, yo tengo hijos en primaria, ¿no? Que me llama la atención, es que establezca que es una meta transversal, que tienen que vivir su sexualidad de manera plena y que el descubrimiento de su identidad de género y sexual se realiza actual la exploración. ¿Qué significa eso? Yo veo a mi niña y no sé, pero no se ha planteado siquiera qué es el sexo, qué es el género. Entonces, ¿qué se pretende hacer? ¿Sexualizar a los niños de primaria? ¿No? Que la vida se focalizada, centralizada en el tema sexual genital. Yo espero muchísimo más de la educación. Claro. Yo espero muchísimo más de que mis hijos aprendan que simplemente ser entes o individuos sexualizados. Yo creo que lo que nos diferencia de los animales es precisamente nuestra racionalidad, no nuestra genitalidad. Doctor, ¿y qué se puede hacer legalmente frente a esto? La Constitución establece que la educación está en primer lugar a cargo de los padres, ¿no? El artículo 13 establece claramente que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana y este deber debe ser compartido entre el Estado y los padres, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos también dice que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Imaginemos por un momento que hay padres que quieren pues que le enseñen a sus hijos esto. Nosotros, como defensores de la libertad, no podemos impedírselo, ¿no? Pero, en este caso, esta educación de género se produce de manera transversal. Decirlo de manera transversal significa que este enfoque no solo se va a plantear en el curso de humanidades, ¿no? Se va a meter en ciencias sociales, se va a meter en biología, se va a meter en matemática, geografía. Entonces, yo no tengo la libertad como padre, como sí sucede en el curso de religión, de mandar una carta y decir, señor, por favor, a mi hijo no le hable de sexo, porque eso tiene un trasfondo moral y la moral en mi casa le enseño yo, señor, ¿no? En este caso, se nos está imponiendo un modelo moral, porque detrás de la ideología de género lo que se quiere hacer es valorar la homosexualidad, ¿no? La transexualidad y la feminidad como ellos dicen que debe ser, ¿no? Eso tiene trasfondos morales. En consecuencia, si estamos hablando de moralidad, así como la religión es voluntaria, señor, yo tengo el derecho de que mis hijos no reciban esa moralidad. No, lo tengo derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los hijos son míos, no son del Estado. Pero ¿quién sí decía que los hijos eran del Estado? Federico Engels, ¿no? Seguimos imponiendo esto. Esto es el comunismo más primitivo y más ilógico, rabioso del Manifiesto Comunista de 1888, de hace más de un siglo. Bien, tenemos comentarios por parte de los oyentes en las redes sociales. Vamos a leer lo que... Hay que hacer una pausa antes, creo, no sé. A ver, no, seguimos, nos dicen en producción. A ver, vamos a leer lo que dice Jean-Paul Silvestre. Dice, él habla acerca de la interpelación del ministro. Él dice, la interpelación del ministro no es por el tema del mal uso de fondos del ministerio y no por este tema de la ideología de género, la cual debería tomarse en cuenta en el Congreso, ya que esta es una indicación de gran mayoría de la sociedad, nos dice Jean-Paul Silvestre, ¿no? También Beatriz Selva Collazos dice que está en sintonía de nosotros y está muy atenta a lo que estamos mencionando hoy en el programa. Lo que dice Jean-Paul Silvestre es
Es cierto, ¿verdad? ¿Qué nos podría decir, doctor? Es cierto, la interpelación se produce por dos supuestos, ¿no? Primero, el tema de las computadoras, ¿no? De la sobrevaloración en la compra casi a dedo de las computadoras, y el otro tema por las contrataciones, si no me equivoco. No está la ideología en género en el tema. Exacto. Y efectivamente debió ser incluida, no lo ha sido incluida. Pero eventualmente siempre hay que tener en claro que este es un tema político. La censura es un jalón de orejas del Parlamento a determinado ministro porque no está conforme a la política que está desarrollando, ¿no? Consecuencia, más allá de si están las preguntas o no, en lo personal, y esta es una opinión a título personal, yo estaría muy conforme con la censura del ministro, ¿no? Y debería entender el gobierno de que este apoyo, no solo se trata de computadoras o de manejos económicos, se trata de que los padres nos sentimos avasallados y no permitiremos que se nos impongan modelos morales que nosotros no compartimos. Alguien por ahí dijo, bueno, esto se trata de una política de Estado, pero yo entiendo que las políticas de Estado pues se conversan, se dialogan, no se imponen, ¿no? O sea, ¿a quién le preguntaron si que estaban de acuerdo con imponer esto de la ideología de género? ¿Por qué no se conversa? ¿Por qué no se dialoga? ¿No? ¿Por qué no se somete al voto finalmente? Todas estas normas que se han citado han hecho referencia al plan de género multianual y otras normas más que en este momento no las he traído apuntadas. Son resoluciones ministeriales o decretos supremos. Vale decir, nada de esto se ha debatido donde se debía debatir, que es la Casa Democrática, que es el Congreso, ¿no? A nadie se nos ha preguntado, a nadie se nos ha consultado y ¿dónde está el consenso? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la posibilidad de uno expresarse a través de sus representantes? Eso no ha sucedido. En consecuencia, como dice Francisco, esto no es más que una imposición de un grupo de burócratas encristados en los ministerios de hace mucho tiempo. Y que le dan la espalda a la democracia, ¿no? Porque la democracia es transparencia, ¿no? O sea, ¿cómo imponer toda una política de Estado? Dicen que una política de Estado que de repente aparece o de pronto la esconden, pero no se ha conversado, no se ha discutido. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? En otros países también se ha dado acerca de este tema. Y se puede ver con una clara referencia lo que se quiere implantar ahora en nuestro país. ¿Qué nos podría decir al respecto de esto? No se sorprenda, Francisco, que esto sea impuesto. En todos los países, y acá no estamos utilizando una bola de cristal, la evidencia empírica la tenemos a la vista, porque Europa, Estados Unidos y Canadá, Colombia, ya pasaron por este proceso. Todo empieza por lo bajo, de manera truculenta, ¿no? Generando estos programas educativos, ¿no? Haciendo mesas de diálogo, y poco a poco se avanza. Se avanza primero en una unión civil, que dicen que no es familia, luego se convierte en familia, luego se dan los derechos de adopción. En el tema educativo se avanza con, no, que es un tema de no discriminación, pero luego ingresa la ideología de género, luego se establece que quien disiente de esta ideología de género, es decir, aquel padre o profesor que dice, perdón, biológicamente solo hay dos sexos, o es arrestado, tenemos casos de arresto de padres en Europa y en Alemania, es despedido de su colegio, tenemos casos en Estados Unidos, en España, y no hay disidencia. Acto seguido, ¿no? Los cristianos, los católicos, comenzamos a recibir ataques, incluso se nos pretende censurar de lo que decimos en nuestros templos. Hace poco el pastor Santana fue víctima de una denuncia por discriminación. Es decir, esto es un totalitarismo que viene por pasos. No es una historia, no es una paranoia de nosotros. Ha sucedido en España, ha sucedido en Alemania, ha sucedido en Francia, y no es sorpresa pues que ahora aparezcan aprovechando esta pelea cultural, esta imposición, movimientos radicales de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que debemos conversar. Debe respetarse al disidente, debe respetarse la democracia, porque las imposiciones lo que generan son otras alternativas que son de igual imposición. Claro, reacciones igualmente no aconsejables, ¿no? Porque pero finalmente nos queda muy poco tiempo y yo recuerdo que hemos conversado
ya fuera de micro, sobre unas estadísticas, porque ¿a qué conduce todo esto de la ideología de género? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que buscan? ¿Y cuál es el resultado? El resultado no se aleja de lo que es biológico. Noruega, que es el país más igualitario del mundo, y eso cualquiera lo puede buscar en redes, en información oficial, hace años tiene esta política de género. ¿Y qué resulta, ahora que se critican tanto los estereotipos masculinos y femeninos? Que la enorme cantidad de mujeres noruegas trabajan en servicios de salud, sociales y de educación. Y los hombres, la enorme cantidad de hombres, trabaja en minas y en actividad industrial. Entonces yo me pregunto, si Noruega ya eliminó pues estos supuestos estereotipos, ¿por qué las mujeres siguen dedicándose a determinadas actividades y los hombres a otras actividades? Evidentemente, es porque hay diferencias biológicas, diferencias neurológicas y hormonales. Pero ¿qué sí logró Noruega? Noruega no logró pues la equidad en todas las áreas de trabajo de hombres y mujeres. Lo que sí logró Noruega fue duplicar el índice de homosexualidad. En 1988, 3.5% de personas declaran haber tenido relaciones homosexuales. Y hacia el año 2000-2005, esa cifra subió al 7.5%. En consecuencia, esta ideología de género no generó la eliminación de las supuestas diferencias de hombre y mujer, pero lo que sí generó pues, es que se duplica el número de homosexuales. Entonces, a esos articulistas que dicen que a qué loco se le ocurre que porque un niño le enseña la ideología de género se va a volver homosexual, le diría que revisen un poco las estadísticas en el tiempo de los países que nos llevan a delantera en esto. Aquí tengo una pregunta por parte de los oyentes en las redes. Manuel Acosta Grande dice, doctor Puertas, ¿cuál es la vía legal que se debería seguir para evitar que esta ideología no se implemente en nuestros colegios aquí en nuestro país? Bueno, se pueden plantear acciones constitucionales. La acción que les recomendamos es que se comiencen a plantear amparos. ¿Quiénes podrían plantear estos amparos? Primero los profesores, ¿no? Los propios colegios católicos, evangélicos o cualquier colegio que tenga un plan curricular donde no acepte la ideología de género. Mis hijos, por ejemplo, no están en un colegio religioso, pero el método Steiner no acepta la ideología de género, ¿no? Por otro lado, los padres pueden plantear amparos. ¿En base a qué? En base a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en base al artículo 13 y 14 de la Constitución. Porque el artículo 14 de la Constitución lo que le dice al Estado es, oye, tú tienes que enseñar conocimiento, aprendizaje, humanidades, ciencia, técnica. Al Estado no se le ha encargado a generar valores en nuestros hijos, valores diferentes a los que la ciencia marque, ¿no? Los que generan los valores somos nosotros los padres en nuestro hogar. Creo que llegamos al final, Keiklin. Sí, estamos llegando a la parte final. Tal vez palabras de conclusión, doctor, para poder hacer un pequeño resumen general de lo que hemos estado viendo en el programa de hoy. Ok. Señores, padres de familia, oyentes que nos están escuchando, no caigamos en el juego de palabras del ministerio. Acá las palabras claves son diferenciar sexo de género y que el género se construye. Luego vendrán los materiales que sí han circulado y han circulado en otros países donde homosexualizan a nuestros niños, ¿no? A nosotros nos compete qué moral dar a nuestros hijos y no al Estado. Finalmente, agradecer al programa por la invitación. Bueno, yo confío tenerlo pronto nuevamente con nosotros acá, doctor, en Radio Betel, y no nos queda más que despedirnos. Hasta mañana. Así es, mañana a las 11 de la mañana continuamos sobre este tema tan importante, ya que tenemos mucho más que conversar sobre ello. Que Dios les bendiga hasta el día de mañana. Betel, lo que necesitas escuchar.